Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. El jitomate, el chile y la vivienda aceleran la inflación en México. También la salud mental en los jóvenes amenaza su éxito laboral y México impulsa el mercado de teléfonos de segunda mano en América Latina. Es viernes 24 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Y hoy está conmigo Luisa Cantú, periodista y conductora de Radio Chilango. Luisa, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, muy honrada de estar por acá. Muchas gracias por la invitación y saludos a quienes nos escuchan. Al contrario, nosotros somos los que tuvimos que poner manteles largos, nuestros mejores cubiertos, ya que, si ustedes reconocen la voz de Luisa, es porque seguramente la escucharon como una de las moderadoras en el tercer debate presidencial. ¿Qué tal esa experiencia, Luisa? Te iba a decir, seguro me escucharon un poquito, porque tampoco es que nos hayan dejado preguntar mucho. Nada, pero bien, pues un gran honor para la carrera de cualquier persona y de verdad, Gonzalo, que entre convivir contigo y con políticos, feliz, así que gracias por ese piropo también de entrada. Voy a llorar nada más de la emoción de esa buena comparativa, caramba, pero bueno, llorar es lo que estamos haciendo los mexicanos, Luisa, por cómo está la inflación en nuestro país, que se anotó ya su tercera quincena consecutiva al alza. Esto apenas en la primera mitad de mayo se ubicó la inflación en 4.78% a tasa anual. De nuevo es un acelere bastante importante y que pone en aprietos al Banco Central, al tema de las tasas, pero sobre todo, Luisa, ya nos pegó mucho en el bolsillo. Sí, completamente. Y además se está volviendo como un tema ya de la conversación diaria. Digo, normalmente hablábamos en términos de se puso más caro, más barato, pero como que la inflación de verdad ya es una parte de nuestra cotidianidad, sí. ¿No? Yo no entiendo nada de subyacentes, volatilidad y demás, pero bueno, creo que no hay nadie que no entienda de pagar cuentas, ¿no? Correcto, y además aquí lo importante, Luisa, es que pues sobre todo han sido pues variados los rubros que más incrementos sufrieron en esta quincena y principalmente algunos alimentos que son básicos en nuestra alimentación, como el jitomate, el chile serrano, pero también ya la vivienda propia, la electricidad, la cebolla, el gas doméstico LP, en cambio fue de los que más bajó. Es decir, sí tenemos ahí un desbalance importante en los precios, Luisa, que ya nos comienza a pegar de manera significativa y desde luego aquí ya lo que también preocupa es que Banco de México advirtió que el proceso que ellos le llaman desinflacionario, es decir, que los precios bajen, será lento y yo ya no sé qué tan lento puede ser si ya tenemos un montón de meses con precios por arriba del objetivo de Banco de México, que es una inflación de 3%. Pues mira, no te manejo lo de vivienda propia, entonces estoy despreocupada por eso, como mucha gente de mi generación, viendo el vaso medio lleno, pero bueno, el jitomate y la cebolla sí. Lo que no sé, Gonzalo, fíjate, hablando de ver el vaso medio lleno, o sea, en realidad, revisando un poco, estamos como Noruega y otros países, es decir, ¿cómo sabes, si tú que eres el experto? Te quería preguntar justamente, ¿es normal, digamos, en una transición electoral? Porque por lo que veo así en el histórico del INEGI, porque obviamente cuando supe que venía contigo me puse a ñoñar un poco con los datos. Hay picos normalmente, ¿no? En transiciones electorales, ¿o sí es una cosa que responde a un contexto global? Fíjate que normalmente, Luisa, cuando hay procesos electorales, sí llega a haber algunos incrementos en algunos precios de la economía. Sin embargo, aquí lo que ya sabemos y lo que hemos visto es que desde la pandemia, Banco de México no ha logrado pegarle a una inflación del 3%, que ese es su objetivo. Estamos siempre por arriba de incluso del límite más alto, que es 4%. Y pues eso ya le empieza a pegar de manera significativa a los bolsillos de las mexicanas, de los mexicanos. Y bueno, como dices, viene un proceso electoral en el cual pues lo que primero que estamos revisando es quién me está proponiendo qué. También un poco en beneficio de la economía familiar. La cosa aquí es que ya llevamos muchos meses, insisto, arrastrando, Luisa, precios altos,
Y bueno, desde luego también esto ha implicado altas tasas por más tiempo. Pero bueno, Luisa, si quieres cambiemos de tema y vámonos derechito con el estudio, La voz de los jóvenes en el contexto electoral, que realizó Expansión Política junto con el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, en donde, vaya, la salud mental en los jóvenes se está convirtiendo, Luisa, en una amenaza para el éxito laboral. ¿Tú cómo ves esto? Sí, digo, para el éxito laboral y yo creo que para un montón de cosas más. De hecho, he visto una muy buena cobertura en Expansión en general para como el sentir de las juventudes en este contexto electoral. Veía, por ejemplo, uno que hicieron hace unas semanas atrás sobre el voto joven y qué estaban pensando las personas, digamos, 30-ish y un poco más abajo. Y el tema de la salud se veía desde ahí, ¿no? El tema de la salud mental. Fíjate que es uno de los grandes ausentes, ¿no? En las propuestas en general fue, digamos, el tema de conversación durante la pandemia y parece que ya no transitó hacia también ser un tema de atención prioritaria, o por lo menos yo no lo he visto como principal bandera de ninguna campaña verdaderamente, a pesar de que claramente es algo que ya está pues permeando o atravesando absolutamente todas nuestras experiencias, ¿no? Ahí sí, nuestras como si yo fuera ese sector, pero bueno. No, todavía, espérame. Bueno, lo que pasa es que, bueno, no, a lo mejor y no entre el grupo de los 1,500 jóvenes de entre 18 a 29 años que consultamos. No, y que bueno, no, yo tampoco. No consultados, pero gracias. Yo tampoco. Pero bueno, que de estos 1,500, 42.2% mencionó los problemas de salud mental como una preocupación importante. Y bueno, nuestra colega Nancy Maracara se puso a investigar un poquito más acerca pues, de lo que ella está viendo o los especialistas están observando, y uno de ellos, por ejemplo, Ana Paula Ramos, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia, mencionó que la ansiedad y la depresión son problemas de salud mental más comunes en jóvenes en la actualidad, y hay una creciente inseguridad social y personal que pues sí, se ha exacerbado desde la pandemia, Luisa. Y bueno, el proceso de reintegración ha sido bien complicado. Sí, y ahí yo sumaría algunas otras cosas como que se han vuelto discusión. Primero es la posibilidad de nombrar las cosas, ¿no? Porque ansiedad es algo que si tú le hubieras dicho los síntomas, digamos, de la ansiedad a alguien, no sé, a nuestros abuelos, igual y no lo hubiera podido nombrar. Entonces, digamos, por un lado creo que está bien que tenemos tanto ya esta conversación abierta, sin estigmas, sin tabúes, que podemos decir, me pasa A, B, C, ¿no? Como que la depresión ya no es un tema justo de estigma, sino tal cual de pues casi que de hilo comunicante entre muchas personas jóvenes, ¿no? El otro día leía uno de estos como newsletters que hace el New York Times, y justo decía, a ver, el sentimiento apocalíptico, digamos, ha estado presente en muchos momentos claves de la humanidad, ¿no? Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, por supuesto, en la pandemia, lo que ponía, digamos, como factor extra, bueno, las amenazas nucleares, imagínate lo que ha de haber sido vivir. Los 50, ¿no? En esos tiempos. Claro. Digo, no que ya no esté esa amenaza latente de repente, pero bueno, cuando sí era un tema como de Guerra Fría casi. Y lo que decía es, la gran diferencia ha sido el uso desmedido de teléfonos inteligentes. O sea, siempre han pasado cosas que amenazan la vida, ¿no? Pandemias ha habido un montón, pero ahora lo tenemos 24/7 enfrente a un scroll de distancia. Sí. Y le achacaba este estudio del New York Times a eso, parte de la ansiedad que estamos viviendo. Y bueno, ¿quién está más en los dispositivos? Pues justo este sector que entrevistaron ustedes. Las redes sociales, Luisa, no sé si coincidas conmigo, vinieron a ser un megáfono para las ideas, para las opiniones de muchas personas, pero también son un catalizador muy grande de ansiedades, de depresión. Uno de los especialistas que consultaba nuestra colega Nancy mencionaba que los jóvenes tienen o ha aumentado la tendencia en los jóvenes a comparar sus vidas con las de otros a través de las redes sociales, y todos sabemos que pues nadie es tan dichoso como se muestra en Instagram, y nadie es tan maldito, ¿verdad? Como parece ser en Twitter, bueno, ahora X, ¿verdad? Entonces, pues en esas estamos. Bueno, ojalá que nadie sea tan maldito como en Twitter, porque sí, no le queda poco a la humanidad. Pues digo, ahí sumaría un par de cosas, ¿no? A lo que dices. Hay un algoritmo a propósito tóxico, es decir, todas las comparecencias en los países donde se ha llevado a la justicia y a la rendición de cuentas a las y los liderazgos de las redes han dicho que a propósito propician el contenido que nos genera emociones más fuertes porque te quedas más tiempo y porque más clics son más dinero. Entonces, claro que hay una parte de usuarios, ¿no? De nosotras y lo que subimos y cómo nos comparamos, pero hay una parte de toxicidad, digamos, intrínseca, ¿no? 100%. Y la otra, veía lo que ponían ahí del burnout.
o sea, claro, es verdad que hay, digamos, un estrés provocado por las redes sociales, pero también hay un estrés provocado por las condiciones de vida de ahorita, ¿no? Ujú. La cantidad de horas, la desesperanza económica que ahora mencionábamos, ¿no? Digamos, para lo que alcanza el dinero, ¿no? Ya no podemos soñar como quizá otras generaciones con tu casa, tus hijas e hijos tranquilos. La verdad es que eso también, tener que tener varias chambas al mismo tiempo, ¿no? Que nos digan que todo es culpa de que pedimos pan con aguacate, pues todo eso, obviamente, a nuestra salud mental también. Son muy frecuentes los memes, por ejemplo, hay uno que me dio mucha risa y justo también lo veía hoy, ya sabes que los teléfonos se escuchan y mientras preparábamos este podcast, me apareció uno en, creo que fue X o Instagram, no me acuerdo, pero que decía, ¿no? Estaba, o sea, mis abuelos con primaria trunca y a mi edad ya tenían casa, coche, 5 hijos, ajá, exactamente, y yo, a su edad, solo, no tengo casa, vivo apenas al día. Y sí, es una realidad que la vida, ya lo mencionábamos en la nota anterior, se ha encarecido. Vivimos en momentos bien complicados en términos, económicos para todas y para todos. Y ahora, súmale eso, como te decía, el megáfono de las redes sociales, que parece ser que todo el mundo está viviendo una vida más fregona, más linda que la de uno, pues sí ha golpeado muchísimo el bienestar y la salud mental de los jóvenes. Ahora, imagínate, siempre es un reto cualquier tema laboral y más cuando tienes encima asuntos de depresión y de ansiedad, Luisa. Pero bueno, así está el estudio, eso fue lo que opinaron los jóvenes en esto que hicimos con la Universidad del Valle de México. Pues muchas felicidades, qué bueno que le ponen ojo ahí, la verdad, ¿no? Porque toda la data sirve para hacer política pública, entonces ahí, ojo, a los candidatos y candidatas. Exactamente, la nueva administración, aquí tienen un pedazote de información padrísimo para poder atender. Pero bueno, Luisa, ¿qué tan común es que compres cosas de segunda mano? Depende qué cosas, ¿por qué? Cuéntame. ¿Un teléfono? Nunca lo he hecho, ¿me recomiendas? Pues no sé, a ver, yo tampoco lo he hecho, pero en México está creciendo de una manera importante el mercado de teléfonos de segunda mano. De cada 100 dispositivos que son adquiridos aquí en nuestro país, 10 ya corresponden al mercado de segunda mano, gracias a que son 40% más económicos. Y esa es una tendencia bien interesante que nos está colocando entre los primeros lugares de América Latina, Luisa. Oye, pero ¿segunda mano es con estas miras ecologistas o es por esta misma crisis que venimos hablando 3 temas atrás? Parte y parte. En realidad sí es por un tema de reciclaje, pero también porque está más barato. Ahora, también es una realidad, los precios de los dispositivos, muchos de ellos, sobre todo los de alta gama, ¿qué onda? O sea, es el enganche de un carro. Sí, no, completa, deja tú, o sea, súper de todo el año. Y digo, además con esta obsolescencia programada, ¿no? Como, sí, no sé si es, una teoría de conspiración, pero la verdad es que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Nadie, y la verdad es que lo que también ha ocurrido es que hay alianzas, o se han incrementado las alianzas que se tejen entre los operadores de telecomunicaciones y algunas empresas de este ramo. Por ejemplo, Clevercell es una empresa dedicada a la venta de dispositivos reutilizados que opera en Colombia, México, Perú, y que cuenta con acuerdos con Apple, Telcel. Entonces sí se está incrementando, Luisa, la cantidad de opciones que hay en el mercado, y esta es una buena noticia, hablando de temas que le pegan al bolsillo, pues no está mal de pronto no traer el iPhone 50, sino el 47 o el Samsung de menor gama, lo cual siempre va a apoyar a la economía. De nuevo, la verdad es que hoy en la actualidad hay tanta opción de smartphones que pues no se necesita necesariamente hacer un gasto superlativo, ¿verdad? O dejarse ahí 3 quincenas. No, completamente. Yo suscribo ver el vaso medio lleno con esta noticia y pensar que estamos siendo más ecologistas y más conscientes con el bolsillo. Hay como un poco de estigma, ¿no? Como que normalmente cuando yo veo que se vende un teléfono en segunda mano, o un teléfono o cualquier cosa, ¿no? Refacciones y demás, como que hay ese miedillo a que puedan ser objetos robados. Lo que dice, lo que dicen los estudios es que no, es únicamente un tema de reciclaje, ¿correcto? Correcto, entonces es un mercado bastante interesante, creciente, de nuevo, también depende de donde uno lo compre, ¿verdad? Así es que adquieran en lugares que estén certificados, lugares que sean legales, y la verdad es que pues es una muy buena opción para estar bien conectados y no necesariamente dejarse un riñón o 3 quincenas en el intento.
Luisa, la Corte Internacional, por cierto, de Justicia desestimó la queja de México en contra de Ecuador. Recordarás que hace algunas semanas se dio allanamiento, esta entrada ilegal por parte de algunas autoridades en Ecuador, autoridades policíacas en la Embajada de México en ese país sudamericano. Pues bueno, ya la Corte Internacional, el máximo tribunal de la ONU, desestimó el pedido de medidas provisorias que México había solicitado contra Ecuador. Sí, completamente. Digo, este es un tema que creo que nos obligó a pensar nuevamente, ¿no?, en nuestras relaciones diplomáticas. Bueno, este sexenio nos ha puesto muchas veces Sí, eso. hemos hecho amigos por todos Eso lados. en la mira, sí, o sea, bueno, digo, está bien, ¿no?, que repensemos justamente cómo nos llevamos con qué países. Yo creo que se puede ver, como bien dices, ¿no?, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Y fíjate que también las Cortes Internacionales de Justicia están otra vez, ¿no?, como adquiriendo peso con la demanda de Sudáfrica, con esta de México contra Ecuador. Correcto. Lo que decía Alejandro Celorio, este asesor jurídico de la SRE, que es quien está, digamos, como portavoz y llevando este caso, es que él de hecho lo celebraba. Ahí sí, perdón, yo aquí voy a jugar al optimismo de este podcast, porque lo que dice es, en lo que, como bien dices, ¿no?, lo que se rechazó fueron, digamos, las medidas cautelares, en lo que se resuelve el fondo del asunto. Correcto. Que pues digamos, creo que ahí yo sí creo que ningún país se va a atrever a generar el antecedente de violar convenciones como la de Viena. Lo que sí es que es verdad que a lo mejor estas medidas provisorias pues no les parecieron, digamos, de suficiente atención, pero bueno, según decía Celorio, sí se estableció que la inviolabilidad, digamos, de las embajadas es un elemento que se va a analizar cuando se analice el fondo en unos meses, y creo que al final eso es lo que más o menos México está peleando. Escuchaba a la canciller en alguna de las entrevistas diciendo, es que en realidad esto es un casi que te digo, Juan, para que me escuches, Pedro. Ajá. Lo que estamos diciendo es, ningún país del mundo puede seguir yéndose por la libre, ¿no? Y ninguno en las guerras, ninguno en las invasiones, ninguno de todos los casos del mundo que estamos viendo de usar la violencia como vía, Claro. puede creer que puede salirse con la suya. Entonces, creo que este proceso es mucho más que lo que pasó aquel día con la irrupción, digo, absolutamente condenable y terrible de violenta en la Embajada de Quito. Es como todo un posicionamiento político, ¿no? Correcto. Y es un tema que va a seguir dando, Luisa. Lo que estamos viendo aquí son algunos pedacitos de resoluciones que está dando la Corte Internacional de Justicia. Y un tema que además, pues, México ha presentado pues varios recursos, Ecuador ha puesto también sus argumentos. Y bueno, lo vamos a seguir analizando en días posteriores. Pero Luisa, ya es viernes, vámonos con una muy buena noticia, y es que ya empieza a tomar forma la delegación mexicana que competirá allá en París en los Juegos Olímpicos. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Luisa, porque ya está casi todo listo, y ya tenemos algunas listas, ¿verdad? Ya estamos listos para competir y volver a casa con varias medallas. Y bueno, ya hay por lo menos 40 mexicanos que competirán en algunas disciplinas, Luisa. Sí, digo, hay algunos nombres, supongo, ya conocidos, ¿no? Nombres de deportistas que normalmente sabemos que tenemos que seguirles la pista. Uh-huh. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el deporte que tú no te pierdes? A mí me encanta, la verdad, la parte de clavados. Me gusta que además sí. México siempre tiene muy buena presencia en clavados. Me gusta el taekwondo también. También ahí tenemos buena presencia. Bueno, en clavados pues ya tenemos allá a Randall Willars, a Kevin Berlín, a Alejandra Orozco, que ya es 2 veces medallista olímpica, Osmar Olvera, bueno, y en taekwondo Daniel Sousa, Carlos Sansores. También me gusta el tiro con arco, pero me pone demasiado nervioso. O sea, de verdad. A mí me encanta, sí, me gusta sufrir ese momento, porque además normalmente no es, digamos, solo lo sigo en las Olimpiadas, ¿no? Y ahora que veía justo el nombre de Aida Román, qué cosa ver así que ni pestañean, ¿no? En los momentos de concentración. Y también está Alejandra Valencia, que ya suma varias participaciones en Juegos Olímpicos. Ángela Ruiz. Sí, a mí también el tiro con arco, pero de verdad me pone demasiado nervioso. O sea, me pone muy nervioso además porque, te lo juro, hay veces en donde hasta le grito a la televisión o hago señas para que los otros fallen y ves que cae 9 o 10 y tú dices, puta, lo tiene que hacer. Es muy emocionante la justa olímpica en su totalidad. ¿Qué otro deporte te gusta, Luisa? Es padrísimo. Pues fíjate que, no, digamos, sigo el fútbol, no de vivo con un FIFA, tengo que decirlo en este hogar, entonces es un poco involuntario
pero bueno, eventualmente se contagia. Me gusta el fútbol, sí lo sigo más o menos. Perfecto. Y bueno, siempre que hay, digamos, competencias internacionales, bueno, en las Olimpiadas hasta la marcha sigo, para ponerte ejemplos, ¿no? Y siempre está esta sensación como de que nos equivocamos de disciplina periodística, ¿no? Cuando ves a toda la prensa cubriendo allá en París, dices... Padrísimo, claro. Y tú diciendo... ¿Tú qué otro sigues? Yo quisiera estar viendo a Leña González, a José Luis Doctor, Andrés Olivas en la marcha de 20 kilómetros, pero estoy aquí, ¿verdad? Viéndolo desde mi televisión. La natación artística, que últimamente nos ha dado también buenos resultados. Hay con Nuria Diosdado, con Joana Jiménez en la parte de duetos, también el equipo de natación artística. Y bueno, la gran esperanza para mí en esta ocasión, ya ves que siempre que hay Juegos Olímpicos tenemos como una gran apuesta, pues Alexa Moreno, quien es fabulosa y siempre ha dado grandes lecciones a nuestro país en la gimnasia. Oye, no me lo vas a creer, te lo juro que 10 minutos antes de conectarme estaba viendo ya pedir por internet la Barbie de Alexa Moreno, porque ves que justo acaba de salir su muñeca coleccionable. Oye, todas las mujeres, bueno, todas las personas pues que tengamos hijas, sin duda es un referente, ¿no? Sí, ya siguiente regalo, eso, Alexa Morenos por todos lados. Súper atleta, súper mexicana. Y bueno, Luisa, ya con esto llegamos al cierre de este podcast. En serio, muchas gracias por habernos acompañado, ¿verdad? En este viernes, este cierre de semana al fin. Muchas gracias, Gonzalo. Qué honor la invitación. De verdad, me gustó muchísimo conversar contigo. Igualmente, Luis, esperamos verte pronto por acá. Y ustedes recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó